Bienvenidos nuevamente a su Sotehuela y como siempre vamos a hablar de lo más importante de México y el mundo. Recordemos que en días recientes el expresidente de México, Luis Echeverría, falleció a los 100 años de edad. Y sin duda en su mandato fue uno de los más sangrientos y terroríficos de México. ¿Y por qué? Bueno, les recordaremos los tres momentos importantes de Luis Echeverría. El primero, sin duda alguna, el ataque al medio de comunicación El Excelsior, también sobre el halconazo y el más recordado en México, el 2 de octubre, así es, la matanza de Tlatelolco. Momentos rojos de la historia de México y que tuvieron a este actor político en el centro o si no a un ladito de todas estas decisiones que se tomaron en el país. Y sin duda, pues ya hablando de esto, vamos a comenzar con el golpe al Excelsior. Recordemos que este se dio durante el mandato de Julio Scherer García en el medio de comunicación, uno de los más importantes y que pues buscaba tener mayor libertad de expresión, aunque recordemos que existía un gran control del gobierno hacia todos estos medios impresos. Recordemos que el Excelsior estaba formado por una cooperativa, es decir, diferentes personas estaban al control de la toma de decisiones y cuestiones monetarias en este. Y uno de ellos, recordemos, era Julio Scherer García, que llevó al periódico a uno de los momentos más limpios, más blancos de este medio que, pues como les decía, estaba peleando en contra de la opresión que se daba, pues en este caso, pues durante el mandato de Luis Echeverría. Recordemos que varios periodistas e investigadores decían que desde hace mucho tiempo Echeverría y el gobierno en general estaban buscando el control del Excelsior y cómo, pues a través de la cooperativa. Recordemos que la cooperativa estaba pues controlada por diferentes personas, una de ellas interesadas y aparte relacionadas a Echeverría era Díaz Arredondo, el cual pues como les recuerdo el 8 de julio dio el golpe al Excelsior con diferentes personas que trabajaban ahí, tomaron el medio impreso y este no se reinstauró o no volvió a sus actividades hasta que Julio Scherer García se retiró de este con las personas más allegadas a él. En este medio, con toda la opresión que se daba por parte del gobierno, se intentaba, con comentarios, con análisis o con notas, buscar revelar o dar la verdadera noticia. Recordemos que muchas de las informaciones oficiales estaban maquilladas, como veremos próximamente en los otros dos casos, el halconazo y la matanza de Tlatelolco. Y es que sin duda, como historiadores lo han asegurado y se ha visto en diferentes textos, Julio Scherer García nunca fue uno muy querido por el presidente, por lo cual siempre tuvo conflictos y siempre tuvo esos roces con el gobierno, principalmente pues en ese momento del Distrito Federal. Es por lo tal que siempre buscaron la forma de dar un golpe y sacarlo a él y a sus conocidos y allegados del medio, ya que entre Granado Chapas, Vicente Leñero y demás estaban intentando hacer un medio de comunicación completamente libre y sin las ataduras que se tenían. Y bueno, ya saliéndonos de los medios de comunicación, nos vamos a todos estos movimientos sociales que se dieron en esa época. Recordemos que la mayoría de estos fueron manchados con sangre. Uno de ellos, y sin duda alguna uno de los más importantes, fue el halconazo, que también dio a bases a estos movimientos y grupos de choques que hay en diferentes movimientos y huelgas en México. Recordemos que la UAN, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, estaba teniendo grandes problemas relacionados a su presupuesto y a la autonomía, y por lo cual hicieron una manifestación aquí en la Ciudad de México, en los cuales también se integró la UNAM y el Politécnico. Esto, recordemos, sucedió el 10 de junio de 1971. Todos estos integrantes, profesores, alumnos y demás, y también, como les digo, movimientos sociales, estaban integrándose cerca del metro normal. Y fue en ese momento cuando empezaron a caminar que la desgracia ocurriría. Llegando a la Avenida de los Maestros, estos grupos de paramilitares, que eran principalmente personas entrenadas de pues, barrios marginados y demás, o sea, personas que se catalogaban pues en esos momentos como sangrientas, agresivas y demás, a atacar a todas las personas que estaban manifestando,
¿Y cómo se toma el nombre de halconazos? Principalmente porque se dio pues de los edificios que estaban altos. Ahí empezaron a disparar a quemarropa a todas las personas que estaban. Y además también se confirmó que durante en la manifestación también existieron personas o grupos de choque, como les decía, bueno, en este caso los halcones, que empezaban a atacar y agredir a todas las personas, además de pues iniciar como la detención para facilitar en este caso al gobierno mexicano. Esta sin duda pues fue decisión además de Echeverría, que pues ya tenía bastante conocimiento y experiencia en hacer estos grupos de choque, ya que también se le relacionan a muchísimos más que se estaban formando en esa década. Como les digo, en estas ocasiones pues los medios de comunicación estaban muy controlados por la información oficial que se daba en el gobierno y ellos aseguraban que solamente, y nada más solamente, existieron 20 muertos y más de 100 heridos. Esto, pues sin duda, suena bastante sospechoso, porque toda esta información se daba a los medios de comunicación y no se podía hacer más que replicar la información oficial. Y como les digo, vamos en retroceso y vamos a hablar pues uno de los momentos más importantes en México, que es la matanza de Tlatelolco, que se dio el 2 de octubre de 1968. En esta ocasión el presidente era Díaz Ordaz, pero el secretario de Gobernación era Luis Echeverría. Entonces, muchas personas aseguran que estos fueron sus inicios para pues simplificar los grupos de choque. También de aquí empezó a agarrar experiencia para generarlos y que posteriormente vimos en diferentes marchas o como lo hablamos anteriormente sobre el halconazo o el golpe al Excelsior. Recordemos que esta manifestación se dio porque se buscaba mejores condiciones para el estudio aquí en México y todo se congregó en las plazas de las tres culturas en Tlatelolco, en lo cual pues muchas personas se congregaron, en los cuales en las primeras instancias también grupos militares y paramilitares se unieron, esto con el pretexto de guardar la seguridad. Pero en punto de las 6 de la tarde o aproximadamente a esa hora se vio como de helicópteros cayeron bengalas rojas y con lo cual se dio el inicio al ataque a todas estas personas que pues intentaron resguardarse en toda la zona. Recordemos que los diferentes edificios y también como se ha visto en una película, fue esta masacre que se dio del ejército en contra de la sociedad civil mexicana. Y como les decía, pues lamentablemente por la información controlada que se tenía en el gobierno mexicano, solamente se pudo confirmar que existieron 300 muertes supuestamente. Pero pues el número de detenidos fue desconocido y también pues de todas estas personas que salieron heridas en este momento en Tlatelolco. Y como les digo, solamente un partícipe político estuvo relacionado en todos estos. Bueno, en esta ocasión uno de los principales en la toma de decisión fue Luis Echeverría y por lo cual este fue marcado por el gobierno y la demás sociedad civil y que está en la historia mexicana. Recordemos que él como presidente o en su caso expresidente sí llegó a un juicio, esto alrededor del 2009, en el cual por la edad que tenía estuvo en arresto domiciliario y además por un amparo y por faltas de pruebas se tuvo que desestimar el caso. Y es como les decía, muchas personas celebraron la muerte de Luis Echeverría, ya que fue una de las personas más criticadas, una de las personas que fue manchada por la historia y con la sangre de los mexicanos y que hizo una opresión no solamente a movimientos sociales, sino también a los medios de comunicación. Días bastante oscuros se vivieron durante su mandato y en el anterior de Díaz Ordaz, donde recordamos eran relacionados de manera directa y por lo cual se puede decir que el estudiante superó al maestro en la cuestión de oprimir a la sociedad en general aquí en México. Y así podemos hablar de cientos de momentos históricos en México y el mundo, de personajes buenos, malos y Luis Echeverría, que la verdad, pues esperemos que siga pagando su condena que no pagó aquí. Así que recuerden poder escribirnos y decirnos de quién más quieren que hablemos, de qué momento, de qué está sucediendo aquí, también de cine y series y además. Entonces no se olviden darnos like y seguirnos en La Azotehuela para más información.